charla básicamente va a ser sobre la utilidad de la tomografía y la resonancia en cardiología. Yo soy Mauricio García, pues ya me presentó la doctora Chávez. Y vamos a empezar, voy a dividirlo primero en tomografía y luego en resonancia. Este es un paciente varón que nos llega al instituto con cáncer de próstata y hipertensión refractaria al tratamiento. Le hacemos una tomografía cardíaca, situs solitus abdominal, bronquial y atrial, levocardia con levoapex, las conexiones auriculoventriculares y ventrículo-arteriales concordantes, modo perforado, los retornos venosos sistémicos y pulmonares normales. Las ramas de la arteria pulmonar son normales y bueno, cuando evaluamos la aorta, tiene una raíz aórtica de tamaño normal, un arco aórtico izquierdo, vasos supraórticos con origen habitual y vemos acá en la aorta descendente una coartación de aorta. La coartación mide 8 por 7. Y bueno, la distancia de la subclavia hasta la coartación es de 16 milímetros, tiene una circulación colateral moderada, el paciente tiene una hipertensión refractaria, probablemente por esta coartación, presión 180-110, sabemos que más de 180 es contraindicación para entrar a sala, pero este paciente tiene un cáncer que es una cirugía a tiempo sensible, entonces, ¿qué se debe operar primero, no? ¿El cáncer o la coartación, no? Este tipo de pacientes son a los que nos enfrentamos diariamente en el instituto. En este caso, bueno, priorizamos la enfermedad oncológica, lo tratamos con nitroprusiato en sala de operaciones. El paciente fue operado de su cáncer y posteriormente se trató la coartación. Esta lámina pues habla sobre cómo ha evolucionado la tomografía cardíaca. Pongo a los bidders porque la compañía emisora EMI, cuando empezó a ganar dinero con los cuatro genios de Liverpool, le dio chance a Hounsfield, que es el que creó la tomografía, a que inventara o creara, probara esta tecnología. Y así es como se hace la primera tomografía en un paciente que tenía justamente un cáncer a nivel del cerebro. Esa tomografía duró aproximadamente entre 2 a 3 horas. Y de esto pues hemos avanzado a esto que es una reconstrucción volumétrica, volumen rendering de una coartación de aorta, ¿no? Entonces, obviamente ha habido un paso gigante en la imagen cardíaca, en la tomografía y en la tecnología, y también en el tratamiento del cáncer. Esta es una paciente mujer con cáncer de mama de 25 semanas de gestación. En el control postparto del cáncer tiene progresión con metástasis cerebral, hepática y ósea. Esta paciente sigue viva y está criando a su hijo. ¿Y eso es por qué? Porque el cáncer ya no es sinónimo de muerte como lo era hasta hace unos 10 o 20 años. Vemos que la supervivencia en los cánceres más frecuentes en hombre próstata y en mujeres mama es cercana a más del 80-90% a los 5 o 10 años. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? El paciente vive más, sobrevive al cáncer, pero esa supervivencia conlleva a la segunda causa de mortalidad en los pacientes con cáncer. La primera es la progresión del cáncer, la segunda es la enfermedad cardiovascular. ¿Y eso por qué? Porque existe un concepto que es la cardio-oncología reversa, que significa que el cáncer es un factor de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular y la propia enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para producir cáncer. En tomografía cardíaca en el instituto lo utilizamos de diversas formas. Hemos tratado de utilizar de manera más versátil este método porque no tenemos, por ejemplo, cateterismo a la mano, tenemos que referir a algunos pacientes y utilizamos esta técnica para tomar decisiones y diagnosticar. Lo primero que nos dicen las guías de imágenes en cardiología es estratificar a nuestro paciente. Uno lo puede estratificar de varias maneras, de repente utilizar el Framingham Score, Curris, el score que ustedes utilicen. Pero recordemos que según el estudio Young MI, el 50% de pacientes que se infartan, si uno les hace un score de este tipo un día antes, salen bajo riesgo. Entonces, ¿estos scores son buenos? Sí, son buenos, pero se le escapan muchos pacientes. Es por eso que las guías nos hablan de reestratificar con velocidad de onda de pulso, índice tobillo-brazo, eco doble carotidio o el score de calcio. El score de calcio lo podemos utilizar, sí. Obviamente no le vamos a pedir score de calcio a todos nuestros pacientes oncológicos, pero los oncológicos tienen una característica que casi el 80-90% ya tienen una tomografía, porque obviamente el oncólogo le tiene que hacer un estadiaje, los taquea. En el INEN, de un registro que tenemos de 1.000 pacientes, 807 nos viene con tomografía. Este es un paciente que viene por cáncer de próstata con tratamiento con abiraterona, está en losartán y espironolactona y simplemente con el hecho de ver la tomografía que le toman de control para ver que no ha hecho metástasis, observamos abundantes placas aterosclerosas a nivel de todas las arterias, descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja. Obviamente esta es una tomografía no gatillada, pero simplemente con esto podemos ver que el paciente está lleno de calcio. Ahondamos más en sus síntomas, el paciente tiene un equivalente anginoso, le hicimos una perfusión miocárdica en el instituto y tenía un infarto transmural inferior, inferolateral, con isquemia moderada del tejido residual
y signos de enfermedad trivascular como una caída de la fracción de eyección de 59% a 43% al estrés, ¿no? Este paciente fue a cateterismo y era una enfermedad trivascular con indicación de revascularización. Este es otro paciente, hablando de cardiopatía isquémica, que nos llega al instituto con un cáncer de colon. El paciente llega con un infarto ST elevado, decidimos trombolizarlo. A este paciente lo trombolizamos con media dosis de ateplase, no con la dosis completa por el alto riesgo de sangrado. Utilizamos el protocolo del Early Mio Trial, 8 miligramos en bolo 42 en 90 minutos y vimos que pudimos rescatar algo el vaso. Tiene una placa suboclusiva a nivel del tercio medio de la descendente anterior y cuando le hicimos una perfusión miocárdica vemos que todo el territorio de la descendente anterior, que es una DEA larga, Gencine tipo 4, que incluso irriga el tercio apical de la pared inferior, estaba viable, ¿no? Entonces obviamente fue a cateterismo y el paciente tuvo buenos resultados con la colocación de un stent, ¿no? En los pacientes con cardiopatía isquémica y oncológicos hay que tener mucho en cuenta el pronóstico de vida. Recordemos que el estudio de isquemia empieza a haber algún tipo de mejoría a partir de los 3 años, el estudio de Stitch a partir de los 5 años. Entonces uno podría decir que si un paciente tiene un pronóstico menor a esto de vida, probablemente la revascularización en este tipo de pacientes ya no va. ¿Qué nos dicen las guías del 2024? Este es un paciente de 65 años que viene por angina, la probabilidad preprueba es intermedia alta. Hay que hacer un test funcional. Elegimos perfusión miocárdica y vemos este artefacto que no nos permite hacer el diagnóstico adecuado ni la interpretación de las imágenes. Repetimos el estudio de la perfusión pensando que habíamos gatillado mal, pero no nos dio resultado. Cuando le hicimos la tomografía para ver por qué tenía esto, vimos que a nivel del mediastino anterior tenía una masa gigante, era un timoma que comprimía parcialmente la arteria descendente anterior, que probablemente eso era lo que le provocaba los síntomas, ¿no? Este paciente lo catalogamos como un KRAS-E. Este es otro caso que tenemos en el instituto muy a menudo, muy a frecuente, paciente posoperado que hace súbitamente una descompensación cardíaca, el electrocardiograma todo feo, un ST elevado muy difuso, y a las 48 horas vemos que tiene unas T negativas profundas con QT prolongado. Este paciente en el instituto, en el INEM, donde yo laboro, 9 de cada 10 es Takotsubo. El ecocardiograma nos habla de un Takotsubo. Tanto es la frecuencia del Takotsubo, tenemos 2 Takotsubos por semana, que tenemos un protocolo de línea. Como nosotros no tenemos cateterismo y referir un paciente en nuestro sistema de salud es difícil, referir un paciente con cáncer en nuestro sistema de salud es imposible. Entonces lo que hacemos es cuando tenemos alta sospecha, al paciente lo metemos a angiotensina coronario. Si el paciente tiene un CARRAS 0, 1, 2, y consideramos que es un Takotsubo, lo manejamos como tal. Obviamente, si el paciente tiene un CARRAS mayor, sí lo referimos a cateterismo. Y recordemos que con la tomografía nosotros también podemos valorar la motilidad, como en este paciente que tiene un Takotsubo focal a nivel del tercio medio de la pared anterior, acá en las reconstrucciones. ¿Y por qué es tan frecuente el Takotsubo? Porque está bien estudiado que el cáncer y la miocardiopatía de estrés están altamente relacionados. O sea, la prevalencia de esta enfermedad en los pacientes con cáncer es más alta que en los pacientes que no tienen cáncer. Bueno, probablemente hayan factores predisponentes y obviamente pues entre ellos el factor estresante de este tipo de enfermedad. La doctora Ayala, que trabaja con nosotros en la institución, que ha investigado mucho sobre esta patología en los pacientes con cáncer, ha visto que tienen algunas diferencias con el Takotsubo que en los pacientes no tienen cáncer. Uno es que los pacientes con cáncer elevan más troponinas, o sea, no hay de la disociación electroenzimática que tienen los pacientes que no tienen cáncer. Las formas atípicas como este Takotsubo focal son más frecuentes, Takotsubo invertido, Takotsubo biventricular, y su mortalidad es mayor. En cuanto a las masas cardíacas, pues definitivamente la tomografía también nos ayuda a valorar las masas. Si bien no es el estudio de elección, sabemos que el estudio de elección es la resonancia, nos puede ayudar a algunas características, sobre todo por la ubicación. Este es un paciente de 39 años que acudió por palpitaciones y un episodio de síncope. En el ecocardiograma vimos una masa, le hicimos una tomografía con estas reconstrucciones y consideramos que podría ser un mixoma, pero no descartamos una patología maligna. Le hicimos una resonancia y vemos el abundante realce tardío con gadolinio, clásico de una patología maligna, y este paciente, si bien en la impronta salió como mixoma, el diagnóstico final fue un mixofibrosarcoma y fue un caso muy interesante que publicamos. Existe una serie de artículos que hablan sobre la multimodalidad de imágenes en masas cardíacas y algunos parámetros para decir si es benigno o maligno es, por ejemplo, si tiene márgenes irregulares, es isodenso o bueno, hay infiltración pericárdica como este caso, probablemente se hable de malignidad, ¿no? Acá le hicimos un realce tardío con yodo, como podemos observar, y cómo capta la masa, que es un paciente que tenía un sarcoma. En cambio, si la masa tiene algunas calcificaciones, es hipodensa o tiene márgenes regulares, podemos sospechar
que es de características benignas. También tenemos pacientes que ya nos hacen metástasis, ¿no? Este es un paciente que tenía un tumor de células germinales a nivel del testículo y en el ecocardiograma pudimos ver una masa en la válvula tricúspide y cuando le hicimos la tomografía podemos observar que no solo tenía una masa que aparte estaba superpuesta con múltiples trombos. Este es un trombo tumoral. Este paciente tiene un trombo tumoral a nivel de todas las cámaras derechas. Vemos cómo el trombo tumoral se extendía hasta todo el tronco de la arteria pulmonar e incluso infiltraba la rama pulmonar izquierda. Este paciente pues recibió quimioterapia y le estamos haciendo seguimiento para ver por qué este tipo de tumores son muy quimiosensibles, pero en la experiencia que estamos ganando en este tipo de patologías, vemos que el de elección este paciente va para cirugía para extraer toda esta metástasis. Otra manera de utilizar la tomografía como lo utilizamos en el instituto es para tratar de diagnosticar patología no isquémica, en este caso las miocarditis, ¿no? Existe un fármaco que se llama los inhibidores del punto de control inmunitario. Son fármacos que inhiben algunos receptores como PDL1 o PD1, que son fármacos que básicamente lo que hacen es activar la respuesta inmune del ser humano, del cuerpo, para que la misma inmunidad se coma o ataque al cáncer. Obviamente, cuando tú activas la inmunidad de una persona, puedes sobreactivarla y puede haber neumonitis, miositis y una enfermedad muy temida en cardiología que es la miocarditis por inhibidores del punto de control inmunitario. Esta es una mujer de 47 años con melanoma metastásico en tratamiento con pembrolizumab, que es un inhibidor del punto de control inmunitario, que hizo súbitamente una elevación de troponina, se descompensó, le hicimos la angiotomografía coronaria, no tenía lesiones coronarias y tenía, pero en el realce tardío de yodo, un realce transmural inferolateral y intramiocárdico septal. Este tipo de realce de patrón mixto en el contexto del paciente lo catalogamos como una miocarditis y le dimos pulsos de metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 3 días, respondiendo adecuadamente. O sea, tratamos de utilizar de manera más versátil esta técnica porque sabemos que de elección es resonancia, pero meter a un paciente intubado y chocado a resonancia no es tan sencillo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la radioterapia. La radioterapia es una técnica que ha evolucionado mucho en el cáncer, pero lamentablemente tiene el riesgo de producir pericarditis constrictiva, ateroesclerosis acelerada, como en este paciente que tiene una pericarditis efusivo-constrictiva, tenía bastantes placas aterosclerosas, y bueno, por la pericarditis tuvo que ir a una pericardiectomía en la que vemos que parecía un cartón el pericardio, ¿no? Entonces, recordar siempre la radioterapia en los pacientes con oncológicos, sobre todo los que han sobrevivido al cáncer y que a los 10 a 20 años empiezan a aparecer este tipo de complicaciones. Y hay algunas técnicas de radioterapia como la inspiración profunda o diversos tipos de mapeo que hacen los radiooncólogos con el tomógrafo para tratar de disminuir la radiación en las zonas más sensibles. Generalmente la descendente anterior es la arteria más afectada, sobre todo en el cáncer de mama. Otra cosa de la radioterapia es que se suma a la toxicidad por antraciclina. Recordemos que en oncología una de las bases de la quimio en muchos cánceres son las antraciclinas, que si bien son muy buenas, pueden producir cardiotoxicidad antes llamada irreversible, que lo que vamos a ver actualmente que ya no es ese concepto. Estos pacientes que tienen radioterapia pueden hacer más cardiotoxicidad y un paciente que ha tenido antecedente de radioterapia y que va a ser sometido a una cirugía de revascularización, es muy importante ver que no tenga aorta en porcelana, es muy importante ver que no tenga las mamarias calcificadas y que se puedan utilizar más adelante. Otra manera que utilizamos la tomografía es utilizando la perfusión miocárdica por tomografía. Tenemos un tomógrafo multidetector de 256 cortes que nos permite realizar esta técnica, ¿no? Este es un paciente con cáncer de páncreas en tratamiento con 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo es un antimetabolito que tiene el efecto adverso a nivel cardíaco de producir vasoespasmo. Es clásico el vasoespasmo con estos pacientes. Si bien no es tan frecuente, puede ser letal, puede producir un infarto. Este es un paciente que en su segundo ciclo presenta angina y es derivado de cardiología. El electrocardiograma no tenía grandes cambios, salvo una rectificación del ST en la onda ABL, así que decidimos hacerle una angiotomografía coronaria más perfusión miocárdica. Este es el protocolo que utilizamos en el instituto. Podemos empezar primero con el estrés con adenosina y posterior hacer la tomografía coronaria. En este paciente, lamentablemente, no podíamos ponerle adenosina porque no tenía vías. Los pacientes oncológicos también tienen la dificultad de que no tienen vías porque las han utilizado múltiples veces para sus hospitalizaciones o quimio. Lo que utilizamos fue la maniobra de hiperventilación apnea descrita por Matthias Friedrich en resonancia y que habla de que este cambio súbito de dióxido de carbono a nivel de la sangre
produce un efecto muy parecido vasodilatador a la adenosina. Y cuando le hicimos eso a este paciente, vimos que no tenía enfermedad coronaria significativa, era un CARRA cero, pero miren los mapas polares de flujo y de tiempo en tránsito. El flujo debería verse de este color naranja, el flujo generalmente debería ser más de 100, 150, y vemos cómo está caído de manera global a toda la periferia. Y el tiempo en tránsito, que es el tiempo justamente que demora el yodo en pasar por el miocardio, debería ser todo de color azul y vemos cómo el tiempo en tránsito está elevado en las mismas zonas donde tiene caída del flujo. Este es un paciente que tenía una isquemia global por vasoespasmo. Otra cosa que hemos empezado a aprender también en el instituto es que, bueno, hay algunos pacientes que hacen neutropenia febril, sobre todo los pacientes con neoplasias hematológicas. Y hemos visto que tienen en los estudios de perfusión miocárdica defectos de perfusión que no se correlacionan con la anatomía coronaria. Este es un paciente que tenía, no, tenía un equivalente anginoso, tenía disnea. Lo estudiamos, tenía un defecto de perfusión, un infarto no transmural a nivel de la pared inferior inferolateral, pero que no nos cuadraba con el electrocardiograma. No era tampoco defecto de un artefacto de atenuación por atenuación diafragmática, pero cuando le hicimos la tomografía podemos observar que tenía una calcificación. Y hemos visto que este tipo de pacientes, después de hacer una sepsis severa, hacen calcificaciones a nivel del miocardio, que también están descritas ya previamente en pacientes con sepsis, pero estos pacientes con neutropenia febril parece que lo hacen de manera más frecuente. Por último, no solo es pues cardiología, sino también tratamos de ver otros órganos. Estos son dos pacientes que tienen unos tumores de células germinales en mediastino anterior gigantes. Este paciente de la izquierda tiene el tumor a nivel del hemitórax derecho y este paciente lo tiene a nivel del hemitórax izquierdo. Hemos empezado a aprender que este tipo de pacientes, por más que la masa sea mayor que en otras ubicaciones, sobreviven a la cirugía. En cambio, estos pacientes que tienen la masa en hemitórax izquierdo no sobreviven. Y una característica que pudimos observar es que cuando la masa crece en mediastino anterior en el hemitórax eh, izquierdo, comprime, porque está por continuidad, el tronco de la arteria pulmonar. Vemos en la imagen de la derecha cómo el tronco de la arteria pulmonar de este paciente está colapsado prácticamente, y acá también en la imagen coronal. ¿Y por qué es importante esto? Porque el paciente después, cuando en el posoperatorio, pasa a máquina. Recordemos que cuando pasas a ventilación mecánica, la presión positiva que te produce el ventilador aumenta la poscarga del ventrículo derecho, y este paciente ya de por sí tiene un ventrículo derecho que está sufriendo un incremento de la poscarga muy marcado por el colapso de la rama pulmonar. Es por eso que este paciente de la izquierda sobrevivió a la cirugía, y este paciente de la derecha, que si bien tiene una masa más pequeña, lamentablemente falleció. Entonces, esa son la manera que estamos utilizando la tomografía en nuestro instituto. Y ahora voy a hablar un poco de la resonancia magnética cardíaca. Esta es una paciente mujer con un diagnóstico de sarcoma sinovial renal, inicia antraciclina. La dosis acumulada, ojo, que recibió fue 50 miligramos por metro cuadrado, que es bien poca. Y cuando le hicimos la evaluación de cardiología de rutina, porque nos piden un ecocardiograma basal, vimos que tenía la fracción de eyección caída. Lo metimos a resonancia y pudimos observar una fracción de eyección de 25%. Esta es la resonancia que le hicimos a esta paciente. La paciente era una bebita de 2 años. Vean el sarcoma gigante que tiene acá abajo. Es prácticamente más grande que la bebé. Y vean pues la hipocinesia global marcada que tiene el ventrículo izquierdo. Esta paciente le contraindicamos la antraciclina, le diagnosticamos como cardiotoxicidad, ahora le voy a explicar por qué. Y en una junta médica extrainstitucional le volvieron a hacer un ecocardiograma, la pacientita era de Cusco, y vieron que la fracción de eyección se había recuperado a 34%, de 25 a 34, con cardioprotección. Decidimos repetirle a la resonancia a esta paciente y nos dimos con la sorpresa que la fracción de eyección se había recuperado de manera sorprendente hasta 50%, 49, 50%. Casi había subido 25 puntos. Estas son la comparación de las dos imágenes. Esta es cuando el paciente estaba con cardiotoxicidad y esta es cuando no. No sé si pueden ver la diferencia, aparte de la hipocinesia marcada del ventrículo izquierdo, es que ya no estaba la masa gigantesca, porque había sido obviamente sometido a una cirugía. Entonces, un diagnóstico que planteamos era cardiotoxicidad, que sí puede darse a dosis bajas, pero otro diagnóstico que también planteamos podría ser que la falla cardíaca era un paraneoplásico del sarcoma. Nosotros sabemos que los cánceres están múltiples paraneoplásicos, como fiebre, baja de peso, etcétera. Y existe literatura que nos refiere que
existe como para neoplásico la falla cardíaca. A esta paciente le sacaron la masa, es un tumor bulky gigante, y el paciente recuperó la fracción de eyección. ¿Pudo ser eso? ¿O pudo ser una miocarditis inducida por antraciclina? ¿Y por qué una miocarditis inducida por antraciclina a dosis tan baja? Eso lo vamos a hablar bien ahora. Recordemos que una de las cosas que más vemos en oncología es la cardiotoxicidad por la antraciclina o por el trastuzumab. Recordemos que si bien está escrito que la cardiotoxicidad se produce a dosis altas a partir de 250 miligramos por metro cuadrado, existen reportes de cardiotoxicidad a dosis más bajas. ¿Y eso por qué? Primero, el concepto es que no existe dosis segura de antraciclina. Ese concepto tiene que llevarse bien claro el cardiólogo, el residente que está viendo este tema de cardiología. Y esto, algunos investigadores hablan de la hipótesis del doble golpe. ¿Qué cosa es la hipótesis del doble golpe, por ejemplo, en la cardiopatía enólica, ¿no? Nosotros sabemos que en la cardiopatía enólica, para nosotros hacer cardiopatía enólica, un paciente tiene que consumir 80, 90 gramos de alcohol diario. Estamos hablando de una persona que toma un whisky al día, es un ebrio, un alcohólico. Pero hay gente que tomando 10 a 20 gramos al día de alcohol desarrollan cardiomiopatía enólica. La hipótesis del doble golpe es que estos pacientes tienen de base ya alguna mutación sarcomérica o a nivel de las troponinas, que simplemente una pequeña noxa de alcohol produce la cardiomiopatía enólica. Algo parecido pasa en la cardiotoxicidad por antraciclina. Hay pacientes que tienen mutaciones genéticas que hacen que simplemente dosis bajísimas de antraciclina los lleven a la cardiotoxicidad. Así como hay pacientes que tienen algunas otras mutaciones que son estoicos y que resisten dosis tan altas hasta 700 miligramos por metro cuadrado de antraciclina. Entonces hay que llevarse el concepto de que no existe dosis segura de antraciclina en la cardiotoxicidad. Es por eso que a todos nuestros pacientes en el instituto les pedimos un ecocardiograma basal. Esta es una paciente mujer de 56 años con cáncer de mama que va a iniciar una dosis de antraciclina eh, de 4 dosis. Generalmente en mama se utiliza 240 a 260 miligramos por metro cuadrado y acude a un ecocardiograma control. Tiene una mala ventana ecocardiográfica, no pudimos sacar bien el strain ni la fracción de eyección. ¿Cuál es el siguiente paso? Resonancia. Como también tenemos un buen resonador, un equipo SOLA, obviamente tenemos que meterle a resonancia. Lamentablemente esta paciente es claustrofóbica, entonces tampoco podemos hacerle resonancia. ¿Cuál es nuestro tercer paso? Tomografía. Recordemos que la tomografía nosotros gatillamos y sincronizamos el electrocardiograma con el tomógrafo y nosotros también podemos adquirir todo un ciclo, tener imágenes volumétricas y ver la fracción de eyección. Existen algunos trabajos como este trabajo turco en el que existe una buena correlación con la fracción de eyección por resonancia. Sin embargo, esta paciente no tenía vías. Recordemos que para hacer la tomografía cardíaca necesitamos una vía número 18 porque el caudal que utilizamos es alto, 5 a 5.5 ml. Este paciente no tenía vías porque lamentablemente es oncológico y los oncológicos generalmente tienen unas venas muy difíciles. Pero no nos podemos quedar ahí, así que este paciente lo metimos a cardiología nuclear. Le hicimos un SPECT gatillado y sacamos la fracción de eyección por SPECT. Entonces, el concepto es que todo paciente que va a iniciar antraciclina o trastuzumab tiene que de alguna manera tener una fracción de eyección. Nosotros tenemos la obligación de buscar el método que tengamos. Gracias a Dios en el instituto tenemos los 4 métodos, pero hay que buscar la manera de tener un basal para poder hacerle un buen seguimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hacer un seguimiento a la cardiotoxicidad por antraciclina? Porque ese concepto de que la cardiotoxicidad por antraciclina es irreversible es un concepto antiguo. La doctora Daniela Cardinale demostró que si tú atrapas la cardiotoxicidad por antraciclina dentro de los primeros 2 meses y le das terapia neuromoral, IECA, beta bloqueadores, espironolactona, el 64% de los pacientes revierte la cardiotoxicidad. Entonces no es irreversible. Si lo atrapas entre los 2 a 4 meses, solo un 28%. Si lo atrapas entre el cuarto y el sexto mes, 7%. Después del sexto mes, ya es irreversible. Es por eso que a nosotros les tenemos que hacer a estos pacientes un seguimiento muy estrecho, generalmente a los que tienen alto riesgo, para atrapar la cardiotoxicidad, iniciar terapia cardioprotectora y revertir este fenómeno. Pero, como siempre decimos en el instituto en cardiología, la falla cardíaca es la punta del iceberg, pero es un 10% de lo que vemos. Cardiología es mucho más, es arritmias, hipertensión, miocarditis y toxicidad vascular. Es por eso que un concepto de cardiotoxicidad que más engloba la realidad que vemos es toda forma de toxicidad, ya sea estructural, eléctrico o funcional a nivel del aparato cardiovascular. Porque hay fármacos que pueden producir el QT largo, como el ribociclib o la talidomida. Hay fármacos que pueden producir disfunción sistólica, hay fármacos que pueden producir infartos o trombosis coronaria, hay fármacos que pueden producir hipertensión pulmonar, como el dasatinib.
y hay fármacos que pueden producir vasoespasmo como el 5-fluoracilo. Entonces, la cardio-oncología no solo es falla cardíaca, sino eso es un 10% de lo que es cardio-oncología. En la parte de resonancia magnética, las terapias que son secuencias paramétricas de mapeo T1 y T2 son secuencias que nos permiten medir el tiempo píxel por píxel de la recuperación de la magnetización longitudinal o pérdida de la magnetización transversal. Y hay trabajos que hablan de que estos tiempos de mapeo T1 que son tan sensibles, cuando se empiezan a incrementar en pacientes con antraciclina, nos pueden indicar que va a ser cardiotoxicidad. Ojo, hay algunos otros estudios que debaten esto diciendo que la mayoría de pacientes que van a antraciclina elevan los tiempos de mapeo T1. Pero bueno, nosotros en el INEN estamos tratando de crear un protocolo para buscar una respuesta, sobre todo en los pacientes de nuestras características. La guía de cardiología nos dice que el paciente tenemos que seguirlo antes, durante y después del cáncer. Y bueno, la resonancia magnética cardíaca como en esta paciente con un cáncer de mama es una herramienta muy buena. Primero que sabemos que es el gold estándar para medir fracción de eyección. Este es un estudio en supervivientes, niños supervivientes con neoplasias hematológicas que les habían puesto antraciclina y vemos que un 18% de los supervivientes tenían fracciones de eyección menor a 45%, 61% tenían fracciones que este trabajo las llamó como subnormales entre 55 y 45. Y también, ojo, vemos que también había disfunción sistólica del ventrículo derecho, que es algo que no está muy estudiado. Lo más interesante de este trabajo es que ninguno de estos pacientes que habían hecho algún tipo de cardiotoxicidad, que quedó estancada probablemente por eso no avanzó, tenían realce tardío con gadolinio. Estos son algunos trabajos sobre el volumen extracelular. Recordemos que en resonancia hacemos una secuencia de mapeo T1 previo al contraste y luego post-contraste. El contraste anula los tiempos o disminuye el tiempo de mapeo y de esta manera podemos sacar cuánto es el volumen extracelular que tiene este paciente. Hay trabajos que hablan que un volumen extracelular incrementado obviamente habla de fibrosis reactiva y cardiotoxicidad. Este es un síndrome también muy interesante que estuve revisando, el síndrome de Grinch, que son pacientes jóvenes, niños, que tienen una dosis alta de antraciclina, sobreviven y cuando les hicieron un seguimiento a los 21 años, vieron que su corazón no crecía de acuerdo a su cuerpo. Y eso era porque era un tipo de cardiotoxicidad extraña en el que el corazón no crecía y tenía un corazón más pequeño, por eso le llamaron este síndrome así, y eran pacientes que más que hacer disfunción sistólica hacían mioscardiopatías restrictivas. Y bueno, es algo interesante. Nosotros sabemos que el realce tardío con gadolinio es una secuencia en la que nosotros vemos si existe fibrosis o cicatriz a nivel del miocardio. Y si bien nosotros tenemos que catalogarlo entre isquémico y no isquémico, y dependiendo de eso podemos sacar cuál es la enfermedad, hay reportes diversos de cuál sería el realce tardío en la paciente con cardiotoxicidad por antraciclina y trastuzumab. Sin embargo, este trabajo que sí es más grande, llevado por Kalpit Modi, nos habla de que una característica importante de la resonancia magnética en los pacientes con cardiotoxicidad es la ausencia del realce tardío con gadolinio. Este paciente es un paciente con cardiotoxicidad por antraciclina. Vean cómo no tiene nada de realce tardío con gadolinio. Tanto así que este autor concluye que la ausencia de realce tardío con gadolinio nos habla de que el paciente realmente hizo cardiotoxicidad. Y esto en quienes lo estudiamos, en pacientes que lamentablemente a veces, como esto es nuevo, hace 10, 20 años, no les pidieron un ecocardiograma, no se hizo un control adecuado y vienen con falla cardíaca y el antecedente de haber recibido hace 10 años antraciclina. Este paciente también puede haber hecho una miocarditis y una evolución mala, o puede haber hecho una miocardiopatía dilatada idiopática. ¿Cómo podemos saber si realmente hizo cardiotoxicidad? Bueno, pues si no tiene realce tardío con gadolinio y tiene el antecedente de haber recibido antraciclina, muy probablemente haya sido una cardiotoxicidad por antraciclina. Es una manera de que podemos filtrar este tipo de casos. Por eso que en el INEM hemos creado un protocolo que lo llamamos un protocolo rápido, en la que lo único que tratamos de buscar, si al paciente ya le hicimos un ecocardiograma basal, ojo, y ya sabemos que no tiene disfunción sistólica y empieza a caer la FERI, empezamos a hacer un protocolo con resonancia, pero obviamente la resonancia es un estudio que demora una hora, en el instituto no tenemos una hora. Lo que hacemos simplemente son localizadores, hacemos un HACE, sobre el HACE hacemos el dos cámaras, el eje corto y el cuatro cámaras, y hacemos la fracción de eyección. No hacemos ningún otro parámetro, opcionalmente ponemos mapeos T1, mapeo T2, si vemos que la situación lo amerita como una toxicidad activa. Este protocolo nos dura 10 minutos. En 10 minutos podemos sacar la fracción de eyección exacta por resonancia, obviamente 15 minutos entre lo que el paciente entra y sale resonador, pero esto nos permite evaluar a los pacientes de manera más exacta porque el ecocardiograma, si bien con el STEN es una herramienta
de primera línea, obviamente el ecocardiograma siempre es primero, la resonancia pues tiene muchas ventajas en cuanto a los volúmenes. Es importante hablar, bueno, nuevamente sobre la miocarditis inducida por inhibidores del punto de control inmunitario. De elección es la resonancia con, bueno, los patrones clásicos de miocarditis con realce subepicárdico inferolateral. Y hay unos investigadores pues, que han hablado mucho sobre la miocarditis inducida por punto de control inmunitario. También Tabendiranathan es un autor que habla de que un volumen extracelular mayor a 35% da mal pronóstico, unos mapeos muy elevados dan mal pronósticos, o un T2 mapping elevado 4 veces la división estándar nos hablan de mayor mortalidad. Hay otro estudio interesante sobre miocarditis, el ITAMI. Este es un estudio italiano, no solo en pacientes con miocarditis inducida por inhibidor del punto de control inmunitario, sino por miocarditis en general. Y vemos que cuando el reforzamiento tardío con gadolinio se da a nivel intramiocárdico anteroseptal, el pronóstico es peor que el clásico subepicárdico lateral, ¿no? Este es un claro ejemplo. Este es un paciente con miocarditis que tuvo un realce subepicárdico inferolateral. Vemos cómo en su evolución la fracción de eyección fue bien. Este es un paciente que tuvo un realce tardío intramiocárdico anteroseptal, y miren cómo en su evolución fue con una fracción de eyección severamente reducida. No se sabe bien por qué la causa, probablemente porque la cicatriz o la fibrosis al ser intramiocárdico anteroseptal toca algo las fibras de conducción y probablemente empieza a aparecer una disincronía más marcada. El Takotsubo, pues que hablamos que es súper frecuente en los pacientes con cáncer, una herramienta también que tenemos es la resonancia. Y con esto hemos podido ver tipos de Takotsubo desde los Takotsubos invertidos, Takotsubos biventriculares o focales, como este paciente. Este es un paciente que vean en la secuencia de cine, tiene una asinesia de la pared anterior en el tercio medio. En el de STIR tiene una hiperintensidad eh, congruente con edema. A nivel de la perfusión de primer paso no tiene defecto de perfusión, y en el reace tardío no tiene reforzamiento, ¿no? Este es un paciente con un Takotsubo focal. Recordemos que sí puede haber reforzamiento tardío en los pacientes con Takotsubo. Akira Sato demostró que hasta un 25% los puede tener, y eso se debe probablemente al edema. Así que no es también un criterio de exclusión el que tenga realce tardío. Otra patología muy frecuente que vemos es la amiloidosis, ¿no? Si bien no vemos tanta amiloidosis por transtirretina, lo que sí vemos son amiloidosis por cadenas ligeras y amiloidosis en pacientes con mieloma múltiple. Este es un paciente que tenía derrame pericárdico, derrame pleural, tenía dilatación vía auricular, un septum mayor a 13, varias red flags, le hicimos una resonancia y tenía un realce subendocárdico lineal difuso clásico de amiloidosis. ¿Cómo diferenciar en una amiloidosis si es amiloidosis por cadenas ligeras o transtirretina? Bueno, para eso habría que pedirle proteínograma electroforético, mandarlo a un estudio de cardiología nuclear con pirofosfato. Sí, pero hay algunos score, como este score de Kale, que nos ayuda a diferenciar. Las amiloidosis por cadenas ligeras generalmente no atacan tanto al corazón, no atacan tanto al miocardio, son más subendocárdicas, son más lineales. En cambio, las por transtirretina son más agresivas, incluyen al ventrículo derecho, son transmurales. Y un score de este Kale mayor a 6 nos habla de transtirretina, menor a 6 nos habla de cadenas ligeras. Y este es otro, el índice de Ohio, que son unos investigadores de Ohio, que descubrieron que los pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras tenían los tiempos de mapeo T2 muy incrementados con respecto a los pacientes con transtirretina, que los tenían normales. Y también sería una manera de cómo diferenciar este tipo de amiloidosis. Ya para pasar a otro tema y ir terminando la charla para algunos comentarios de los ponentes, de los doctores invitados. Este es un paciente que tenía antecedentes de osteosarcoma y llegó a un control con una tomografía extrainstitucional que la refirieron como un trombo. Cuando le hicimos el ecocardiograma vimos que esta masa, si bien estaba a nivel del ventrículo derecho, no nos impresionó tanto como un trombo, y la metimos al estudio de elección para masas, que es la resonancia. Vemos que tiene una masa a nivel del ápex del ventrículo derecho pegada a la pared libre, que en el ratio T2, T1 es isointensa. En los mapeos T1 y T2 tenía unos tiempos de relajación muy heterogéneos. En el tiempo de T1 era isointensa, era hiperintensa en T2 e hiperintensa en STIR, no saturaba con FATSAP, o sea, no era un lipoma. Y vimos que en la secuencia de primer paso captaba contraste, como podemos observar en estas dos cámaras. Lamentablemente, en el reforzamiento tardío tenía un gran realce tardío con gadolinio, que esto habla de malignidad. Este es un paciente que había hecho metástasis de su osteosarcoma, y lamentablemente en el GACE también pudimos observar que tenía algunos nódulos pulmonares congruentes con metástasis. Entonces, el paciente que había hecho metástasis cardíaca y también pulmonar.
Es por eso la importancia de la resonancia en las masas. De elección, el método de imagen para masas cardíacas es la resonancia por la caracterización tisular que nos permite diferenciar los tejidos. Y bueno, en este trabajo nos hablan que los dos más importantes parámetros para decir que es algo maligno es el tamaño y que capte contraste con gadolinio, ¿no? Eso es algo que hay que llevarse. Ya para ir terminando, algunas perspectivas futuras que estamos tratando de entrar o meter en el instituto. El servicio de radiooncología, los que hacen radioterapia, tienen unas impresoras 3D. Hemos tratado de imprimir algunos primeros modelos, no han salido tan bien, estamos aprendiendo en esto, pero es una herramienta que queremos utilizar. Ellos tienen mucha experiencia en el instituto, sobre todo en los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello para reconstrucciones. Y bueno, queremos entrar en esto. Eh, lo otro es, pues, a partir de los resultados del SUCOR, que no hablaron tanto del strain, pero sí el estudio SUCOR MRI, tratar de utilizar estas secuencias de resonancia rápidas para ver si podemos obtener strain o feature tracking por resonancia y ver si esto da mejores resultados que el ecocardiograma. En la parte de PET, que es tomografía por emisión de positrones, ver si hay captaciones anormales del corazón y por último, bueno, tenemos una unidad de inmunoterapia dirigida por la doctora Viñas, que son todos estos pacientes que están con inhibidor del punto de control inmunitario. Ella ha visto que en su de registro que los pacientes antes de hacer las miocarditis empiezan a prolongar el QRS, empieza a prolongar el QRS secundario a una disincronía, de repente como algo, un parámetro temprano de que va a ser miocarditis. En México, en mi formación, hicimos un trabajo sobre la sincronía ventricular por SPEC y vimos que los pacientes con mayor sincronía ventricular en enfermedad trivascular tenían peor pronóstico, ¿no? Y obviamente lo que queremos es llevar este análisis de fase en pacientes con inhibidores del punto de control inmunitario y ver si la sincronía cuando empieza a incrementarse nos va a hablar de que va a ser miocarditis. Ya para terminar, como conclusiones, yo creo que la resonancia cardíaca y la tomografía pues, son herramientas esenciales en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes oncológicos